Bueno, buenas tardes a todos y todas. Continuamos en el Simposio Anual de Política Exterior Argentina de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Alejandro Frenkel en su conferencia La relación Argentina-Brasil en tiempos de Bolsonaro, el fin de una relación estratégica. Alejandro Frenkel es politólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, coordinador académico de la Maestría en Relaciones Internacionales y profesor en la Escuela Política de Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Es becario postdoctoral del CONICET. Muchas gracias, Alejandro, y te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. La verdad es un gran gusto estar en este simposio. Felicitaciones también por la organización. Bueno, dado que es un día muy particular también, la verdad, para los que somos maradonianos y argentinos en realidad, ¿no? Es medio un poco difícil no corrernos de lo que pasó, de la muerte de Diego, así que, pero bueno, un poco también me parece que justo hablar de Argentina y Brasil da pie para mencionarlo. De hecho, ahora van a ver yo alguna presentación y había puesto fotos de él, así que un poco también va a estar presente de alguna forma. Voy a compartir, cualquier cosa me avisan si no se ve, una breve presentación para que no me estén mirando la cara, básicamente. Sí, y para no hacerlo más largo, digo, para empezar, un poco, bueno, siguiendo la pregunta, ¿no? De la relación actual, pero no saliendo, o por lo menos para no pensarlo meramente desde la coyuntura, es un poco el esquema que armé de los 5 puntos que pensaba tocar en esta breve presentación, ¿no? Así que voy a empezar con el primero, que tiene que ver con el marco conceptual, ¿no? Y es algo que, bueno, me viene muy bien lo que vino hablando Andrea Olsen recién sobre la cuestión de la amistad, porque justamente Argentina y Brasil son un emblema, o es considerado un emblema de un paso de una relación de décadas de rivalidad y competencia, ¿no? Bueno, yo puse una foto de Barón de Río Branco y otra de Estanislao Ceballos como uno de los puntos más emblemáticos del momento de rivalidad, de competencia, de carrera armamentística a principios del siglo XX entre Argentina y Brasil, hasta una relación de amistad, ¿no? De identificación mutua, que fue manteniéndose, aunque sea con algunos cortocircuitos y momentos de lagunas, desde la recuperación democrática. Aunque lo podemos situar en realidad el proceso de inicio desde la época de las dictaduras militares con los acuerdos nucleares y energéticos, ¿no? Pero bueno, ahora, se suele hablar de asociación estratégica para analizar la relación entre Argentina y Brasil y otras relaciones entre bilaterales o a veces multilaterales a nivel global, Alemania y Francia, la relación especial también, aunque es otro concepto, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Pero que es un concepto poco definido. Yo ahí mencioné algunos autores, mayormente brasileños, ¿no? Es la idea de parcería estratégica o asociación estratégica es algo que ha sido un poco más analizado en la academia brasileña, y podría sintetizar que tampoco las definiciones son tan exhaustivas, pero para armonizar una especie de concepto, de definición, podríamos decir que es una especie de una relación pensada a largo plazo, es decir, que supuestamente trasciende, ¿no?, los vaivenes de la coyuntura o las diferencias ideológicas del momento, las diferencias políticas que puede haber en un momento, que tiene como 3 grandes objetivos, ¿no? Desarrollo económico, es decir, digamos, parte por la cual los estados o sociedades, naciones deciden establecer o consideran al otro como parte de una asociación estratégica, es que hay un objetivo de alcanzar o que producto de esa asociación hay un desarrollo económico, seguridad común, ya sea compartiendo algún tipo de visión común de la seguridad o respecto de cómo abordar algunos problemas comunes en materia de seguridad. Y un tercer punto vinculado con esto es la estabilidad regional, es decir, que esta asociación estratégica contribuye a generar un entorno de estabilidad en la región que comparten o en otra región, puede ser, ¿no? Digamos, si pensamos por casos de potencias más globales. Ahora, para que exista esta asociación estratégica, tiene que haber una serie de condiciones, ¿no? Es decir, no solo alcanza con declamarlo o firmar acuerdos o declaraciones, como pasó muchas veces contra Argentina y Brasil, ¿no? Menem y Fernando Enrique diciendo el famoso documento de 1997 de que es una asociación estratégica, etc. Pero tiene que haber, o podríamos encontrar algunos elementos
¿no?, que están presentes en las asociaciones estratégicas. Una es algún tipo de identidad común, ¿no?, es decir, que se postula desde el punto de vista del discursivo, ¿no?, una identificación mutua, que existe o se pretende construir algún tipo de identidad común. La segunda tiene que ver con la construcción de una confianza, ¿no?, es decir, que para que haya una asociación estratégica tiene que prevalecer, muy vinculado también con la identidad, una confianza mutua. La tercera es una visión de largo plazo, un poco lo que yo decía al principio, y la cuarta es un carácter multidimensional, es decir, que esta asociación no esté centrada únicamente en una agenda específica, ya sea en lo económico, en lo de seguridad, sino que se vaya diversificando o se va configurando y ampliando hacia diversas temáticas, ¿no? Es decir, que no se ancla en un aspecto específico. Ahora, también es importante para entender que, para justamente pensar un poco lo que está pasando, es que tampoco una asociación estratégica implica una armonía de intereses, ¿no?, una armonía de una visión común permanente, es decir, que no está exenta de potenciales conflictos, ¿no? O sea, tampoco es una visión lineal en ese sentido. El segundo punto que voy a marcar, que tiene que ver con el escenario actual. Bueno, ¿cómo estamos hoy en día en Argentina y Brasil? Es un poco más la coyuntura. Bueno, en primer lugar, claramente hay diferencias de política exterior entre los gobiernos de Argentina y Brasil, el gobierno Bolsonaro con un fuerte alineamiento con Estados Unidos, Argentina postulando un esquema un poco más de autonomismo, si se quiere, por eso una categoría muy propia de la política exterior argentina, una visión más latinoamericanista, mientras que Bolsonaro tiene una posición muy retraída respecto de la región, es decir, de casi una ausencia de política regional, ¿no? Digamos que, bueno, ya marca un principal punto de divergencia. Un segundo punto tiene que ver con las visiones de la integración económica, ¿no?, en donde, bueno, declaraciones ya desde el propio inicio del Mercosur, del gobierno Bolsonaro, de Paulo Guedes hablando que el Mercosur era una prisión, ¿no?, que impedía comerciar unilateralmente con otros países, ¿no?, algo que ya se venía heredando de los años anteriores, esta idea de flexibilizar el Mercosur, que implicaría, en términos concretos, volver a una zona de libre comercio. Brasil también propuso, aunque ahora está en stand-by, la idea de revisar el arancel externo común, mientras que Argentina mantiene una posición, aunque es más negociadora y más contemplativa, tratar de no romper, de que el Mercosur tiene que mantenerse como está, no habilitar, ¿no?, las negociaciones individuales, es decir, hay una divergencia respecto de qué sentido tiene que tener el Mercosur, ¿no? Otro punto, bueno, cómo se ha encarado la pandemia, también podremos englobarlo dentro de cientificismo versus negacionismo, que también ha sido un problema y un factor de fragmentación, ¿no?, de la relación actual entre Argentina y Brasil. Y también podríamos hablar de algo más reciente, algo que tiene que ver con un factor que podríamos decir que afecta la identificación mutua, que es la securitización primero, ¿no?, que ha habido a partir del coronavirus, en términos que ya no pasa necesariamente que ver con los gobiernos, sino como algo que pasó por lo menos al principio, ¿no?, de esta identificación, sobre todo cuando estaba el brote brasileño, de que cualquier ciudadano brasileño había que impedir la entrada, que era portador del virus, que era una amenaza para la salud, ¿no?, nacional. Tal vez acá nosotros en Buenos Aires no lo vimos tanto, pero sí fue algo que se discutió mucho en las provincias, en las ciudades de fronteras con Brasil, ¿no? Los gobernadores, los intendentes pidiendo que el gobierno nacional envíe al ejército, envíe la gendarmería para blindar la frontera, ¿no? Bueno, eso por un lado, y después también discursos, retóricas, sobre todo por parte del gobierno de Brasil, marcando justamente una desidentificación con Argentina, ¿no? Es decir, una identificación negativa. No queremos ser Argentina, la asociación entre Argentina y Venezuela, los tuits de Bolsonaro, que digamos que eso también viene afectando este proceso de identificación positiva. Ahora, más allá de las agentes y la coyuntura, quería plantear algunos factores, si se quiere, más estructurales que tienen que ver o que podemos considerar que están afectando esta asociación estratégica, es decir, factores que jugarían en contra del mantenimiento de esta asociación estratégica. La primera tiene que ver con la primarización de las economías que vienen llevando a cabo, que vienen afectando tanto a Argentina como a Brasil, ¿no? Bueno, ahí puse justamente una noticia, la participación de la industria en el PIB brasileño viene siendo la más baja desde la década del 40, ¿no? Es decir, y en Argentina viene pasando algo parecido, somos economías cada vez más primarizadas, cada vez más dedicadas a la producción de
commodities, y eso claramente tiene un impacto en el comercio intrarregional, en el comercio intra-Mercosur, donde prácticamente, o básicamente el comercio entre Argentina y Brasil, salvo la cuestión del trigo, ha estado centrado desde la conformación del Mercosur en bienes industriales, sobre todo vinculados a la industria automotriz. Entonces, esta primarización justamente atenta, digamos, contra la idea de que el otro es un factor central para el desarrollo económico, ¿no?, mutuo entre ambos países. Otra noticia que puse yo, digamos, de China, que ya ha desplazado a Brasil como el principal socio comercial de la Argentina, ¿no? Un segundo factor que podríamos pensar desde el punto de vista estructural tiene que ver con la idea de América Latina como espacio de disputa, ¿no? Algo que se está hablando, más allá de cuán sobredimensionado, subdimensionado pueda estar, esta idea de Estados Unidos y China disputándose la región. Efectivamente, a medida que se recrudece este escenario, puede generar efectos centrífugos entre Argentina y Brasil, en términos de afectar la capacidad justamente de agencia de la región, de imponer agendas exógenas a la región, ¿no?, a medida que este espacio sea considerado incluso por los propios actores latinoamericanos como un escenario de disputa, ¿no?, más allá de lo que puedan proponer estas potencias. También la posibilidad de que obligue, si se recrudece esta disputa, a tomar partido o no, algo que por ahora todavía no está muy claro, es decir, que haya un forzamiento a tomar partido, pero puede suceder, y que además también puede llevar a que la región sea una región con mayor fuente de conflictos, ¿no?, es decir, si se recrudece esta disputa. Otro punto que me parece importante, que ya lo podríamos plantear como estructural, es la falta de una visión común en materia de seguridad entre Argentina y Brasil, ¿no? Brasil viene profundizando una visión ampliada de la seguridad, un policiamiento de las Fuerzas Armadas ya desde hace largos años, que no viene del gobierno de Bolsonaro, aunque con Bolsonaro y con Temer se ha profundizado, mientras que Argentina mantiene todavía una división entre defensa nacional y seguridad pública, y esto de alguna manera termina impactando en las posibilidades de establecer, ¿no?, una visión común, más allá de lo que puedan identificar los diferentes gobiernos, de cuáles son las amenazas circunstanciales, Venezuela, no Venezuela, ¿no? Digamos, esta característica o este factor, ¿no?, de diferentes o divergentes visiones, concepciones sobre la seguridad, es un factor que justamente impacta en la posibilidad de pensar como objetivo de esta asociación estratégica la idea de una seguridad compartida o una seguridad común, ¿no? Incluso afecta cuestiones prácticas como la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas o también las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, otro factor también tiene que ver, que podríamos plantear, es el declive brasileño. Es decir, ya la crisis económica o esta idea de que Brasil, el abandono de la idea Brasil potencia, podríamos discutir, porque también hay quienes dicen que justamente el ascenso brasileño, esta constitución de Brasil potencia regional, Brasil global player, en su momento fue un factor que terminó jugando en contra, sobre todo para el Mercosur y para la integración con Argentina, no en tanto en cuanto la relación con Argentina y Mercosur pasó a tener un lugar minoritario o menor que lo que tenían, ¿no?, la posición o las relaciones globales de Brasil, pero por otro lado también uno podría plantear que este declive de Brasil lo que ha generado también es un desinterés cada vez mayor, un desentendimiento por parte de Brasil respecto de muchas de las agendas y los proyectos regionales. Esto fue muy claro en UNASUR, ¿no?, donde Brasil fue el principal país que promovió la creación de UNASUR, la Comunidad Sudamericana de Naciones, y después empezó a desentenderse de este proyecto, con lo cual fue un factor central también para entender la crisis, ¿no?, y la posterior salida de varios países del bloque sudamericano. Y por otro lado, también el alineamiento de Estados Unidos, y yo lo puse como un factor casi estructural porque me parece que trasciende al gobierno, a la figura de Bolsonaro. Me parece que incluso los propios militares y el propio establishment económico brasileño apuntan en esta dirección. Es decir, que hay casi un consenso entre los actores más importantes de poder hoy en día en Brasil respecto de la relación el americanismo, para usar un término propio de la política exterior brasileña, de la teoría de la política exterior brasileña, que debe seguir Brasil, ¿no? Incluso uno está viendo ahora que entre las Fuerzas Armadas hay justamente el impulso a una relación privilegiada con Estados Unidos,
mucho más marcada en términos de no diferenciar gobiernos, ¿no? Donde Trump sí pareciera, Bolsonaro sí parecía diferenciar, ¿no? Que este alineamiento está mucho más asociado a Trump y a un gobierno específico que a Estados Unidos en general. Uno ve que las Fuerzas Armadas brasileñas, Estados Unidos aparece como un actor indistinto en términos de quién gobierne, ¿no? Con lo cual, digo, lo planteo también por las implicancias que tiene para la relación con Argentina. Estamos viendo algunos puntos específicos, por ejemplo, de Brasil aumentando la cuota de compra de trigo a Estados Unidos y el impacto que tiene en el comercio con Argentina, las implicancias que tiene en materia de seguridad este estrechamiento de la relación con Estados Unidos, en donde justamente se profundiza la militarización de la seguridad pública en Brasil a partir de esta relación. Hace poco hubo un ejercicio conjunto entre el ejército brasileño y el Comando Sur en la selva brasileña, ¿no? Uno se pregunta en qué tipo de amenaza estaban pensando para hacer un ejercicio en la selva brasileña, ¿no? Si pensamos mal, pensaremos en narcotráfico, pensaremos en guerrilla, pensaremos en algo parecido a lo que tiene que ver con Colombia o con Perú. Pero bueno, eso también afecta justamente a la construcción de una visión compartida en materia de seguridad con Argentina, y además que también tiene que ver con otra implicancia geopolítica, que es el desentendimiento de Brasil respecto a la región. A medida que privilegia la relación con Estados Unidos, hay un menor interés respecto de privilegiar o priorizar la relación con Argentina y con el Mercosur. Algo que pasó en alguna menor medida en los 90 con el gobierno al revés, ¿no? Con Argentina y su alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Y el gobierno de Menem. Ahora, y otro punto también que me parece que impacta de manera estructural es la creciente militarización de la política latinoamericana, ¿no? Y esta construcción, este aumento de la idea de América del Sur como un escenario de cada vez mayor inseguridad e inestabilidad regional, algo que en el caso brasileño se plasmó de manera muy concreta, ¿no? en el documento que se publicó en la actualización de la Política Nacional de Defensa que se publicó este año, donde habla de incluso una posible hipótesis de conflicto con Argentina hacia el año 2030 por la instalación, ¿no? de una base militar en China en Argentina, ¿no? Y esta idea de la construcción de América del Sur como un escenario de conflictividad. Ahora, para plantear también, por otro lado, algunos, ¿no? Bueno, ahí está, no digo con pelea, algunos factores cohesionantes o algunos factores que, bueno, nos ayudan a pensar que son favorables en términos de mantener la asociación estratégica, ¿no? Un primer punto tiene que ver con, desde las agencias, con los movimientos de distensión que vemos a pesar del mal momento en la relación, ¿no? Hamilton Mourão viene de la asunción de Alberto Fernández, las declaraciones de varios de los funcionarios, sobre todo de algunos funcionarios brasileños, a veces bajándole el tono a la discusión. Hace poco la reunión que tuvo Scioli con Eduardo Bolsonaro y otros miembros diplomáticos del Mercosur, en su momento la visita de Solá a Brasil. Es decir, a pesar de este mal momento, hay algunos movimientos de distensión por parte de las agencias que permiten matizar un poco este resquebrajamiento, esta crisis de la asociación estratégica. Otro punto más estructural es que el Mercosur sigue siendo importante tanto para Argentina y Brasil. A pesar de esta primarización y a pesar de la baja del comercio interregional, lo cierto es que Argentina y Brasil, digamos, donde más venden productos con valor agregado es adentro del Mercosur. Es decir, por fuera del Mercosur somos países meramente agroexportadores, con lo cual siguen siendo y sigue habiendo también un capital simbólico importante en algunos sectores de la economía brasileña, de la Argentina, por más que su participación sea cada vez menor. Los industriales siguen teniendo un capital social importante dentro de la sociedad brasileña, con lo cual tienen mayor capacidad también de influir sobre la política exterior, algo que también pasa en Argentina, con lo cual, a pesar de esta baja, el Mercosur sigue siendo importante para los dos socios. Otro punto también tiene que ver con la vigencia de algunos temas estratégicos en la relación entre Argentina y Brasil, como la cooperación científica y nuclear, siguen siendo áreas prioritarias y que han sido marcadas como prioritarias por diferentes gobiernos. Las cuestiones relativas al Atlántico Sur y la Antártida, en donde hay cooperación y hay, digamos, temas estratégicos a futuro que siguen siendo caracterizados también por los diferentes actores políticos, burocráticos de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, como importantes, ¿no? Y para cerrar,
también un punto, y vinculado también con algo que venía planteando Andrea, y algo que viene también planteó Tocaten, es que las asociaciones estratégicas trascienden a los gobiernos. Es decir, que no están marcadas, no están determinadas por lo que hagan los gobiernos, sino que están sustentadas y están retroalimentadas con una integración entre las sociedades, ¿no? Es decir, no se puede pensar una integración para bien, y esto es algo que va más allá de una idea que, bueno, como estamos mal hay que profundizar, ¿no?, la integración entre los actores no estatales. Esto es algo que siempre tiene que estar. Es decir, si hay una fuerte sintonía entre los gobiernos, muchas veces si tampoco hay la misma sintonía o el mismo tipo de integración entre los actores no estatales, los no gobiernos, también la integración tiene sus límites. Y me parece que eso es algo que un poco pasó también en los momentos en donde la retórica integracionista, ¿no?, entre Lula, Kirchner, Cristina, Dilma, era muy grande, pero después, a la hora de bajarlo, si se quiere, a cuestiones más micro y a cuestiones más concretas de las sociedades, a veces se dificultaba porque tal vez no había esa correlación tan directa. Con lo cual, digo, hay un punto en donde, por más que los gobiernos puedan tener momentos de conflicto, hay, ¿no?, una relación entre las sociedades, una interacción y una construcción de identificaciones entre las sociedades, entre los actores no estatales, que trasciende a esos gobiernos. De hecho, justo estaba viendo, para marcar un mínimo ejemplo, ya termino, en la encuesta del CARI de opinión pública de política exterior y defensa de 2015, que es la última que tuvo acceso, más del 50% de los encuestados planteaba que el Mercosur tenía que ser el espacio prioritario de integración, el instrumento prioritario de integración de Argentina, después venía UNASUR, ¿no? Y que además la percepción de quién se beneficia con el Mercosur viene aumentando o sea, antes era más propia, se creía que Brasil era el que más se beneficiaba, y con el correr de los años fue aumentando que todos se beneficiaban, ¿no? Entonces viene aumentando, por lo menos hasta hace un par de años, la percepción de que el Mercosur era beneficioso para todos los países. Así que bueno, cierro acá para no hacerlo más largo, y bueno, creo que terminó la presentación, ¿sí, no? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro, excelente la exposición. Podés seguir en la sala y vamos a continuar con el programa de los paneles durante la tarde. Así que muchas gracias.